Estamos de regreso esta mañana y estoy viendo que Artículo 19, esta importante organización internacional con presencia en México, que bueno, pues se dedica principalmente a la defensa de los derechos fundamentales, la libertad de prensa, la libertad de opinión, los derechos de las audiencias, en fin, todo lo que significa el trabajo de Artículo 19. Está deteniéndose Artículo 19 en el tema Televisa Leaks. Es un posicionamiento bastante amplio que hace Artículo 19 y me permito detenerme en él para leer lo que dice esta organización internacional, como digo, con presencia en México. Dice su cabeza, su título: Revelaciones de hashtag Televisa Leaks resaltan la importancia de obligaciones del Estado en relación con los medios de comunicación concesionados. Es un documento fechado este martes 13 de mayo de 2025. Hace unos minutos es que lo dieron a conocer y lo estamos aquí recuperando para ustedes. Le daremos lectura a esta comunicación que dice: durante las últimas semanas, el equipo de Aristegui Noticias ha publicado una serie de reportajes que revelan el manejo de unidad dentro de una unidad de Televisa, desde donde se gestionaron campañas de estigmatización y de desinformación contra funcionarios públicos, periodistas y otros actores con proyección pública. Basándose en información compartida por Germán Gómez y con 5 terabytes de evidencias correspondientes a miles de chats, videos, fotografías y otros adjuntos, hicieron públicas las actividades del grupo Palomar, una unidad presuntamente a cargo de Javier Tejado Dondé, vicepresidente de la Oficina de Información de Televisa. Resulta preocupante que hasta el momento no ha existido una respuesta clara ni desde las autoridades ni por parte... No ha existido una respuesta clara ni desde las autoridades ni por parte del conglomerado de comunicación, y por el contrario, el equipo de Aristegui Noticias y el alertador ha sido centro de agresiones posterior a la publicación de hashtag Televisa Leaks. Algunas de las investigaciones resaltadas fueron una campaña que impulsó a Arturo Saldívar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la fabricación de denuncias de abuso sexual infantil en contra de familiares del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, así como una serie de campañas de desprestigio y de desinformación contra la propia Carmen Aristegui y contra otros periodistas como Loret de Mola, una campaña que no se publicó, pero hoy sabemos que se elaboró, con generación de videos e imágenes editadas, generando fotomontajes con información falsa posterior a reportajes de dichos medios de comunicación. Las revelaciones de hashtag Televisa Leaks también demuestran el uso de dinero público para el pago de estos fines. Por un lado, informan sobre la creación de cuentas y redes en X, antes Twitter, y Facebook, como Todos Somos Morena, Conspiraction y Consulta App, algunas desde las cuales se confirmó el pago de pautas publicitarias. Asimismo, Aristegui Noticias también reveló que el equipo de Palomar estaba compuesto no solo por trabajadores de Televisa y otras empresas, sino hasta propios funcionarios de la Suprema Corte de Justicia. Ante estas revelaciones, es preciso analizar desde múltiples ejes su impacto en materia de libertad de expresión. 1. La relación de los medios con el poder público. El uso de recursos públicos, tanto desde partidos políticos como desde personas funcionarias públicas, debe ser ejercido en acorde a la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos, como a los más altos estándares en la materia, con los más altos estándares en la materia. Precisamente por esto, los artículos 6 y 7 constitucional otorgan protecciones amplias al derecho a la libertad de expresión, estableciendo el derecho de la sociedad a recibir información plural, veraz y oportuna. Históricamente en México, dice artículo 19, se ha documentado un mal uso de estas asignaciones de publicidad gubernamental en correlato con una hiperconcentración de concesiones del espacio radioeléctrico en algunos medios, recordando que Televisa ha sido uno de los medios más beneficiados en los últimos años en materia de la pauta oficial.
En este sentido, tal como está el artículo 13 de la Constitución americana, perdón usted, en este sentido, tal como está o como se lee el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está prohibido el uso de medios indirectos de censura, como las concesiones de frecuencias radioeléctricas. Ello incluyen asignaciones en sentido positivo para favorecer al gobierno en turno con líneas editoriales carentes de crítica. Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha establecido que las concesiones administrativas de medios masivos de comunicación deben respetar los derechos humanos. Una correcta regulación y supervisión de los medios masivos de comunicación resultan imprescindibles para lograr el equilibrio de conciliación entre la satisfacción de las necesidades de la población que por conducto de estos medios se realiza y la vigilancia que el Estado debe ejercer para que efectivamente se cumplan los valores que se deseen fomentar y que han quedado plasmados en nuestra Constitución, por supuesto sin detrimento de la libertad de expresión, sino únicamente sujetándola a los límites que el interés general demanda, al respeto al honor de las personas y de las instituciones. Dice también, tal como artículo 19 ha expresado en sus principios sobre la normativa de libertad de expresión y la regulación de la difusión de radio y televisión, los estados deberán establecer medidas efectivas que prevengan una concentración excesiva de propiedad que promuevan la diversidad de la misma, tanto dentro del sector de difusión como entre otros sectores de los medios. Aquí se detiene artículo 19, pues en el tema de la concentración de medios y de otros ángulos relacionados con el tema. Viene también una cita a la declaración conjunta sobre líderes políticos, personas que ejercen la función pública y libertad de expresión, que hablan de lo que han dicho relatores especializados a nivel internacional. Habla también de otras regulaciones de medios de comunicación diversas. Habla de que México tiene también derecho de las audiencias reconocidos en el artículo 6 de la Constitución. Habla de otras legislaciones. Hace una amplia exposición acerca de las campañas de estigmatización y de desinformación en México, y como artículo 19 ha documentado que las campañas de desprestigio se han convertido en una de las formas más comunes de amedrentar a la prensa. Tan solo en 2024 se documentaron 52 campañas de desprestigio, dice artículo 19. Viene aquí, bueno, pues algunas menciones a mi persona, a otras personas relacionadas con los periodistas y medios de comunicación. Habla del efecto nocivo a la dimensión social de la libertad de expresión, que es claro también cuando se publica información falsa sobre otras autoridades, como fue la campaña contra el magistrado Camero Ocampo y su hijo, ya que afecta el ejercicio de otros derechos civiles y políticos, y que en este caso, al tratarse incluso de una historia generada sobre un menor de edad, se vulneran los derechos previstos en la Constitución, en la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes y en los tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Aquí se detiene artículo 19 en el caso de la campaña tremenda en contra del magistrado Camero Ocampo, como aquí, déjeme hacer un paréntesis, como aquí hemos informado en uno de los reportajes de Televisa Leaks, está el caso del magistrado cuyo hijo fue acusado de ser un violador, un menor de edad, y la manera en que lo hicieron para mostrar masivamente esta información, esta acusación, pues fue haber escenificado ellos mismos un video que después se difundió masivamente, donde empleados de Televisa pues actuaron como si fueran la madre y el padre de una presunta víctima, para entonces acusar al menor de edad, hijo del magistrado, a quien se le hizo una campaña brutal que incluyó cosas como esta. Bueno, cierro el comentario para recuperar algunas otras de las partes de este comunicado de artículo 19. Habla de cómo se ha pronunciado la Comisión Interamericana, las relatorías de libertad de expresión. Es un amplio informe el de artículo 19 y ha mencionado incluso a la Comisión Europea, que ha señalado que nuestras sociedades democráticas abiertas dependen de debates públicos. En concordancia con esto, dice, la Comisión Europea ha señalado que nuestras sociedades democráticas abiertas dependen de debates públicos que permitan a ciudadanos bien informados expresar su voluntad a través de procesos políticos libres y justos.
Asimismo, en los principios de Camden sobre libertad de expresión y la igualdad, se señala como responsables de los medios de comunicación la adopción de medidas de responsabilidad moral y comunicación, pues, acorde a las necesidades de una democracia. Son referencias amplias que se hacen en esta comunicación de varias cuartillas. Se detiene también artículo 19 en el tema de la protección de periodistas y personas alertadoras. Resulta especialmente preocupante que además de las campañas de estigmatización señaladas previamente, el equipo de Aristegui Noticias está siendo víctima de nuevas agresiones por Televisa por haber publicado y estar publicando la serie #TelevisaLeaks. El 28 de abril, el propio Javier Tejado se presentó sin aviso en las oficinas de Aristegui Noticias, presuntamente para exigir un derecho de réplica. Esto a pesar de que la réplica no requiere ningún contacto en persona y está debidamente regulado en la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero, y hace aquí una referencia de lo que es el derecho de réplica y bueno, también se refiere a este punto. También se refiere a que ha habido una serie de mensajes estigmatizantes en contra de este equipo de trabajo, así como de Germán Gómez García, quien de manera pública reveló ser la fuente de información que alertó sobre los actos de corrupción detallados anteriormente. Desde entonces, Germán está siendo víctima de una serie de acusaciones y agresiones en redes sociales y medios de comunicación, entre los que se le acusa de tener afectaciones psicológicas y ser psiquiátricamente inestable. Se le está estigmatizando de esta manera, como detalla artículo 19. Viene también toda una explicación de lo que es la protección a personas periodistas y alertadoras como un componente esencial para salvaguardar el interés público y fomentar una cultura de integridad y rendición de cuentas, tanto en el sector público como en el privado. También hace una referencia al artículo 19 de este punto. Y bueno, pues son varias cuartillas de esta comunicación, de esta organización internacional. Y al final del texto dice: en vista de lo anterior, artículo 19, expresa su solidaridad con el equipo de Aristegui Noticias y con Germán Gómez, cuya labor de alerta hoy ha podido revelar información de interés público para la ciudadanía. Exige al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas el contacto inmediato con el equipo de Aristegui Noticias para adecuar cualquier plan de protección necesario para garantizar la protección de la integridad y la vida de quienes participan de estas investigaciones, dice artículo 19 esta mañana. Urge a las autoridades competentes a iniciar una investigación de oficio en donde se esclarezcan y determinen, este es un punto muy importante, urge a las autoridades competentes a iniciar una investigación de oficio en donde se esclarezcan y determinen las responsabilidades correspondientes con base en las revelaciones de actos ilícitos publicados en TelevisaLeaks. Y recuerda al Legislativo Federal su obligación de garantizar la diversidad en la asignación en las concesiones del espacio radioeléctrico, además de los derechos de las audiencias a recibir información veraz, diversa, imparcial y plural, de conformidad con los más altos estándares de protección al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Es básicamente lo que está planteando este comunicado de artículo 19. Leí algunas de sus partes, son varias cuartillas que ya estarán circulando, que están circulando desde hace algunos minutos y que nos hicieron llegar para compartirlo con el público de Aristegui Noticias. Estas revelaciones de TelevisaLeaks resaltan la importancia de las obligaciones del Estado en relación con los medios de comunicación concesionados, dice artículo 19 en este comunicado de esta mañana, fechado en la Ciudad de México. Seguiremos de cerca todo esto. Por lo pronto, esto es un recuento rápido de este comunicado que empezó a circular.